Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante el fin de semana se presentaron diferentes accidentes de tránsito en los cuales la falta de preferencia, el alcohol y la velocidad jugaron roles importantes. Hacemos un recorrido de los diferentes sucesos. Iniciamos el sábado en horas de la mañana con un accidente que se presentó a la altura de North, en el cual un vehículo no le dio preferencia al otro y ocasionó que se estrellaran. En el choque, varias personas resultaron levemente heridas, entre ellas una mujer embarazada que se dirigía hacia el hospital para un chequeo médico. Por fortuna fueron atendidos por el personal de la ambulancia. En otro hecho, un motociclista quedó gravemente herido el sábado en horas de la noche en el momento en que este atropelló a un perro que se encontraba en la avenida y le produjo que perdiera el control de su moto. El joven, que se encontraba sin casco, estrelló al animal causándole la muerte instantáneamente y de allí perdió el control y chocó contra un poste. Al momento de llegar la ambulancia constató las heridas de gravedad que presentaba este joven. En otro accidente, un agente policial de civil se accidentó en la vía que conduce a L.G. Smith Boulevard. Allí perdió el control y se estrelló contra un poste. Sus heridas no fueron de gravedad, pero fue necesaria la ayuda para que ella saliera del auto, el cual quedó como pérdida total. En otro suceso, un conductor se estrelló contra el garaje de la frutería Virgilio. Al parecer, por exceso de velocidad, el hombre se chocó contra paredes de concreto, por lo que fue necesaria la ayuda de los paramédicos, ya que se encontraba herido. El estruendo del choque fue lo que alertó a los vecinos de lo que estaba aconteciendo. En otro hecho, un hombre en estado de embriaguez por poco causa una desgracia, ya que estuvo manejando por el área de San Nicolás en un estado de alicoramiento. Otros conductores se percataron que el hombre estaba conduciendo de un lado para otro. En el momento en que la policía lo detuvo, se percataron que estaba ebrio. Allí fue trasladado a la guardia de la policía en San Nicolás. Y cerramos nuestra ronda de sucesos con un accidente que se registró el domingo en horas de la tarde, en el que un Honda modelo CR-V se estrelló contra una moto. Al parecer, el auto no le dio preferencia a la motocicleta, la cual era conducida y en la que iban el locutor Elvis Wert y su novia. Los ocupantes de la moto, al momento de ser impactados, recibieron fuertes golpes y tuvieron que ser trasladados al hospital. El Cuerpo Policial de Aruba, junto a diferentes inspectores, estuvieron realizando controles durante el fin de semana a restaurantes y bares. En esta inspección no solo constataron el mal higiene, sino también que algunos lugares no tenían el carnet verde que exige el Departamento de Salubridad y también trabajadores indocumentados. Una vez más, durante este fin de semana, diferentes departamentos se unieron para realizar controles de salubridad a lugares de comida y bebidas en la Calle Grande y en Playa, en lo que concluyó el cierre de 5 lugares por diferentes motivos. Alguno de estos fue por no tener el carnet verde, otros motivos fueron a causa de higiene y fuera de eso, encontraron en algunos lugares un total de 6 personas trabajando sin permiso, quienes fueron trasladadas a Guardanos Costa. Entre tanto, al parecer, la situación de higiene de algunos establecimientos de comida ha venido empeorando y por más de que se realicen controles, siguen vendiendo comida en condiciones antihigiénicas. En el control, los inspectores encontraron que algunos establecimientos no estaban cumpliendo con las normas emitidas por el Departamento de Salubridad, por lo que hacen el llamado de atención a los dueños de locales de comidas y bebidas que el próximo 2015 vendrán con controles más pesados e intensivos, en los cuales podrán venir hasta con el sellamiento definitivo de los lugares que no cumplan con las normas establecidas. El Cuerpo Policial también estará realizando controles a quienes vendan pólvora en esta temporada. Cada año diferentes lugares obtienen permiso para poder distribuir estos explosivos, pero durante esta época se realizarán inspecciones rigurosas para así evitar la mala distribución y manipulación de estos artefactos. Desde hace 3 años se introdujo una nueva legislación para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos que vendan pólvora. El equipo, que consiste de los representantes de DOA,
Bomberos, DTI y el Cuerpo Policial de Aruba están controlando los lugares que vendan pólvora antes y durante los días en que la venta está permitida. Este año el equipo estará más estricto que el año anterior, ya que hay más establecimientos que estarán vendiendo estos fuegos artificiales. El vocero de la policía, Lito Laclé, indicó que quienes no acaten las reglas ni tengan sus papeles en orden perderán sus permisos. Un punto muy importante en las reglas, en el control de la fecha de producción de la pólvora y más que esto, ya que podría ser riesgoso si tiene una duración de más de un año. El cuerpo policial estará haciendo controles estrictos y rigurosos. Le damos inicio a nuestra ronda internacional. Captado en cámara quedó en momento de una intensa balacera donde al menos 10 personas resultaron heridas a tiros y botellazos. Este hecho ocurrió en la ciudad de Santiago, en República Dominicana. El incidente ocurrió tras finalizar una fiesta que fue amenizada por el merenguero urbano Omega y el bachatero Anthony Santos. Estas son las imágenes tomadas por un aficionado que muestran el momento en que se armó un tiroteo al concluir una fiesta en la discoteca Dubai, amenizada por el bachatero Anthony Santos y el merenguero de calle Omega. Testigos que no quisieron salir en cámara acusan al pelotero Stalin Castro de protagonizar el incidente. Por el hecho, más de 10 personas se encuentran bajo investigación. Sí, inmovilizamos el área debido a que, como el Código Procesal nos manda a que nos permitan levantar la escena, pues se inmoviliza el área, todo el área que es escena. Los heridos, 3 de ellos identificados como Luis Pierre, Andrés Mateo y Carlos Jaques, fueron llevados a distintos centros de salud. Estamos con los interrogatorios que se están haciendo, se va a determinar efectivamente en qué momento y en qué lugar se produjo ese incidente. Trascendió que el evento fue organizado por el comerciante conocido como Chico Boutique. En Santiago, Junior Marte, Noticias SIN. En otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que desde la Embajada de Estados Unidos en Venezuela se están ejecutando acciones intolerables contra la estabilidad de la nación, razón por la cual evaluará las relaciones con el país norteamericano. Pero parece que ellos están entrampados en su fracasada política de tratar de desestabilizar Venezuela y de tener operadores en todo el área político de Venezuela, financiando, moviendo y haciendo cosas contra el gobierno de Venezuela. Y en su momento, con mucho equilibrio, mucha justeza, le voy a explicar a nuestra patria y a las patrias hermanas del mundo acciones que tengo que tomar en el campo diplomático y político para defender la dignidad, la paz y la soberanía de nuestro país, para defender la Constitución. El mandatario nacional informó que antes de finalizar este año, el Banco del Sur estará completamente operativo. También indicó que revisarán el proyecto del Fondo de Reservas y Protección Financiera de América del Sur ante cualquier crisis económica. Frente a situaciones como esta, si ya hubiéramos creado el Fondo de Reservas y de Protección Financiera de Sudamérica, frente a estas mermas, estas situaciones, rápidamente el fondo se activaría. Cada gobierno de nuestros países tuviera, el respaldo financiero. En cuanto al tema del contrabando, el primer mandatario nacional aseguró que han logrado incautar la cantidad de alimentos necesarios para abastecer a la población por 2 meses. Recalcó que la denominada guerra económica ha golpeado fuertemente las cadenas de distribución en el país, por lo que el próximo año Venezuela avanzará en la estabilización de todos los rubros. En Colombia, este fin de semana se inició la audiencia contra el suboficial de la policía, señalado de haber entregado información a las FARC para que cometieran un ataque contra la estación en la isla Gorgona. Bajo extremas medidas de seguridad fue trasladado el subintendente de la policía Buenaventura Orobio Cáceres, subcomandante de la policía de Timbiquí, Cauca, a la URI Granja en Bogotá. El suboficial, sindicado de colaborar con las FARC en el atentado a la isla Gorgona, negó cualquier vínculo con la guerrilla. ¿Usted es un miembro de las FARC? ¿Qué le tiene que decir al país? ¿Era miembro de las FARC? ¿No? En el ataque a la estación de policía de la isla falleció el teniente John Suárez y otros 6 uniformados resultaron heridos. En la diligencia judicial también estuvo presente el abogado de las víctimas. Las víctimas, claro, se han comunicado, no con él, pero
se han comunicado permanentemente con la Fiscalía y con el suscrito, evaluando permanentemente lo que está pasando con este caso. Además, se conoció que la Fiscalía expuso ante el juez 48 unas grabaciones que mostrarían los nexos con las FARC del suboficial, que es señalado de los delitos de homicidio y rebelión. 6 presos de la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, llegaron esta madrugada del domingo a Uruguay a bordo de un avión sanitario. Los reclusos considerados de baja peligrosidad permanecen hospitalizados en Montevideo. A las 3:05 de la madrugada de este domingo, en un vuelo sanitario del gobierno de Estados Unidos, llegaron los 6 presos de Guantánamo a Uruguay. El operativo, que fue calificado de exitoso por el propio gobierno estadounidense, fue coordinado por la Cancillería, el Ministerio de Salud Pública y la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. 5 de los reclusos fueron derivados al hospital militar, donde se le realizan los controles correspondientes, y 1 al Maciel. En horas de la tarde y a través de un comunicado, la Cancillería confirmó la llegada de los reclusos y dijo que la posición nacional respecto a esta decisión fue explicada por el presidente de la República en su carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y al pueblo uruguayo. En esa carta, que Mujica dio a conocer a través de su audición radial, el mandatario hizo referencia a la tradición de asilo que tiene Uruguay y dijo que el gobierno ofreció su ayuda a estos seres humanos que sufrían un atroz secuestro en Guantánamo. El comunicado de la Cancillería agrega que el gobierno mantendrá respecto a ellos el más estricto apego a las normas de protección internacional humanitaria, de acuerdo a la solicitud de refugio. En una entrevista con los colegas de TNU en Ecuador, el presidente Mujica explicó las condiciones en las que arriban estas 6 personas al país. Vienen en carácter de refugiado y el primer día que se quieran ir se pueden ir. Es decir, porque se había manejado que necesariamente tenían que permanecer 2 años en Uruguay. No, nosotros no aceptamos. Refugiados sí. Por razones obvias. Nosotros hemos conocido miles de refugiados. Y ese papel es que la gente no se acuerda de Brizola, de Goulart, de la cantidad de gente refugiada que vivió en el Uruguay, o no se acuerdan de Citarrosa en México y en Europa, y de los olimareños, y de todos mis compañeros, y por favor, eso es más viejo que el agujero del mar. En un comunicado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos agradeció a Uruguay el refugio dado a estos presos. Estados Unidos está agradecido al gobierno de Uruguay por su voluntad de apoyar los continuos esfuerzos de Estados Unidos para cerrar las instalaciones de Guantánamo, dice el comunicado. Todavía hay 136 individuos que permanecen detenidos en la bahía de Guantánamo.